libro de Santiago en el capítulo 4, Santiago capítulo 4, el libro de Santiago voy a leer en el capítulo 4 y solamente el versículo 4, en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. Cuando tocamos la palabra adúltero o adúltera, se nos viene de inmediatamente a la mente, al corazón, que se refiere a una persona, a un hombre casado que se mete con una mujer casada o con una mujer soltera o viceversa. Amén. Pero la verdad de las cosas es que no es así. No trato de decir que el hombre casado que se meta con una mujer o una mujer casada que se meta con un hombre casado soltero, no quiero decir que no es pecado de adulterio, es lo mismo, claro. Pero Santiago aquí trata de poder abarcar un poco más. No solamente es necesario de llegar a ese momento, cierto, para poder caer en el pecado de ser un hombre adúltero o ser una mujer adúltera. Hay varios factores y varias cosas que nosotros podemos caer y adulterar. E incluso Jesucristo, nuestro Dios, enseñó en una oportunidad y le dijo a todos los que lo seguían estas palabras: el que mirare a una mujer y la deseare en su corazón, Jesucristo le dijo, el tal ya adulteró con ella en su corazón. Solamente por mirarla y por desearla, aquel hombre adultera de inmediatamente en su corazón con ella. Tanto así que no tiene necesidad de meterse, de unirse con aquella mujer para convertirse en un adúltero. Hay muchas cosas en este mundo. Este mundo está lleno de todo tipo de cosas. Y quisiera decir esto: todas las cosas que están en el mundo, todas fueron creadas por Dios. Aquí nada se creó por sí solo. Aquí nada fue hecho conforme al factor de la casualidad. Aquí todas las cosas, porque así lo declara la palabra misma de Dios, todo fue creado por Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, por el Señor Jesús, nuestro Dios, sean cosas buenas y sean cosas malas. Todo fue creado por Dios. Pero quisiéramos hacer una separación entre estas muchas cosas. Muchas cosas Dios las separó, las apartó para entregárselas a su iglesia. ¿Y qué cosas fueron las que Dios separó y apartó para entregárselas a su iglesia? Fueron cosas buenas, cosas que no dañan y que no le hacen mal a su cuerpo llamado la iglesia. Y todas las otras cosas que Dios dejó a un lado, que no las incluyó para su iglesia, todas las otras cosas son y están disponibles para todo hombre, para todo ser humano que todavía no ha aceptado a Dios en su corazón. Todas esas cosas malas están disponibles ahí, están a la mano, para que el hombre, para que todo hombre, mujer, ser humano, que aún no se ha convertido a Dios de corazón, pueda tomarlas
puede hacer uso de ellas. Así es, Señor. Pero esas cosas que el mundo pecador está haciendo uso de esas cosas, eso Dios no quiere que su iglesia, la cual somos nosotros, comencemos también a participar de ellas. Porque Dios, vuelvo a repetir, esas cosas Dios se las dejó a estos hombres que todavía no se convierten a Él. Aleluya. Bien. Usted piense y imagínese lo que usted quiera pensar, imaginarse y nombrar de las cosas malas que el mundo participa. Ahí está la droga, ahí está el alcohol, ahí está la pornografía, ahí está la mentira, ahí está el robo, ahí está todo lo que usted se imagine, lo que usted piense, ahí está todo. Pero para la iglesia, Dios le ha dejado cosas muy, pero muy especiales, cosas limpias, cosas sagradas, que nos ayudan a edificar nuestra vida espiritual. Amén. Pero yo sé que usted ha escuchado muchas veces en las predicaciones, y lo seguiremos escuchando y lo seguiremos viendo, por boca de muchos predicadores, que en sus predicaciones dicen, el mundo ha adentrado a la iglesia. El mundo ha adentrado a la iglesia. Pero quisiera decirlo con más claridad. Las cosas del mundo que están en el mundo han adentrado a la iglesia santa de Dios. Amén, amén. Las cosas que Dios le dejó a esos hombres que todavía no lo aceptan, como lo decía, esas cosas están entrando a la iglesia santa de Dios. Amén. Cosas de las cuales Dios nunca jamás las dejó para usted ni para mí. Es verdad eso, amén. Y nos preguntamos, ¿por qué las cosas del mundo están entrando y han entrado y seguirán entrando a la iglesia del Señor Jesús? Aleluya. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué piensa usted que las cosas del mundo hace rato, hace tiempo, que entraron a la iglesia y lo seguirán haciendo? Yo pensaba y sacaba conclusiones en mí mismo y decía, quizás o tal vez, porque cada 5 meses o cada 10 meses llega un hermano o llega una persona del mundo, o llegan 2 personas mundanas, pecadores, llegan a la iglesia. Yo decía, capaz que sea por eso, porque como vienen del mundo, estas personas vienen llenas de mundanalidad, vienen llenas de cosas mundanas. En ello viene toda la maldad del mundo, porque así llegamos nosotros también por primera vez a la planta del Señor Jesucristo. Veníamos cargados de maldad y de pecado y de todo lo que hay en el mundo. Entonces yo decía, puede que sea debido a eso, que esas personas que llegan por primera vez a la iglesia, que llegue una persona al año, o 2 personas en el año, o 4 personas en el año, no lo sé. Puede que esas personas, como vienen del mundo, entonces traen a la iglesia todas aquellas cosas malas. Y como nosotros que estamos dentro de la iglesia, comenzamos a ver lo que esas personas traen y comenzamos a experimentar y comenzamos como a sentir una atracción por lo que ellos traen. Y comenzamos a practicar las cosas que ellos traen del mundo. Eso es lo que yo pienso y pensaba, pero no es así, hermano. No es así. No es así. No. Alabado sea Dios. El problema es este. El problema es este, el por qué las cosas del mundo han entrado a la iglesia. Es porque nosotros
como la iglesia de Dios que somos, nosotros nos hemos dejado de estar. Así es, Señor. Un día fuimos lavados, un día fuimos perdonados, un día Dios sepultó todas esas cosas malas que habían en nosotros. Pablo dice que un día Dios nos hizo nuevas criaturas. Aleluya. Pablo nos sigue enseñando y nos sigue diciendo que un día la vieja levadura pasó. Amén, así es. Pablo nos sigue diciendo y recordándonos que el viejo hombre murió, que la vieja mujer murió, que las cosas viejas pasaron y que ahora son todas hechas nuevas. Amén. Gloria al Señor. Eso es lo que la palabra de Dios nos da a entender. Pero ha pasado el tiempo, hermano. Han pasado los meses, han pasado años y años y años. 15, 20, 18, 19, 14, 25, 30, 38, 23, 17, 14, 9, lo que sea. Han pasado los años de cuando Dios nos limpió e hizo de nosotros nuevas criaturas. Amén. Dios sacó las cosas malas de nosotros y las dejó afuera en el mundo. Se quedaron allá. Así es. El problema es este, que nosotros hemos comenzado a retomar. Nosotros hemos comenzado a retomar las cosas malas, las cosas viejas, las malas costumbres que un día teníamos cuando no conocíamos a Dios. Nosotros las hemos comenzado a retomar nuevamente y las hemos traído con nosotros a la iglesia. Así es, Señor. Porque nosotros no nos hemos retirado de la iglesia. No. Nosotros seguimos estando dentro de la iglesia de Jesús. Seguimos congregándonos, seguimos siendo los hijos de Dios. Pero el problema es este, que cada día estamos volviendo al mundo y estamos yendo a buscar cosas que antes hacíamos en el mundo y las estamos trayendo y las estamos metiendo a la iglesia. Así es. Entonces estamos nosotros, los cristianos, nosotros estamos metiendo las cosas del mundo a la iglesia. Amén, así es. La estamos trayendo con nosotros porque nosotros somos la iglesia. Amén. La iglesia no es un edificio de una cantidad de metros cuadrados. La iglesia somos nosotros. Amén. Y en cada uno de nosotros ha comenzado a adentrar el mundo. En cada uno de nosotros como iglesia han comenzado a adentrar nuevamente las cosas que están en el mundo. Así es. Y hablamos en general y tratamos, quizás sin darnos cuenta, hablamos en general y decimos, el mundo ha adentrado a la iglesia, pero no somos capaces, o quizás porque no nos hemos dado cuenta, que nosotros mismos somos los culpables de ir al mundo y comenzar a traer las cosas que están en el mundo y las traemos en nosotros. Amén. Y en nosotros se comienzan a reflejar las cosas que están en el mundo. La desobediencia. Es verdad, mi Dios. Escúcheme, las groserías, porque hay cristianos que hablan grosería pero sin ningún temor a Dios. Sí, hay hombres como hermanas mujeres que hablan grosería, palabrotas, sí, palabra inmunda, pero sin ningún temor a Dios. Y las groserías, ¿sabe qué las hablan? El hombre y la mujer que no conoce a Dios. El mundo, las cosas del mundo entraron en nosotros que somos la iglesia. El celo no es de Dios. Dios jamás incluyó el celo para dejárselo a su iglesia. Dios jamás incluyó
la envidia para dejársela y compartirla a su iglesia. Jesús nuestro Dios jamás tomó y puso ahí en la lista de las buenas cosas las groserías para entregársela a sus hijos, a sus hijas. Dios jamás incluyó la desobediencia, la rebeldía para entregársela a su iglesia. Dios no tomó eso. Esas cosas Dios los dejó afuera. Pero ¿por qué esas cosas hoy en día están dentro de la iglesia? Porque nosotros somos los culpables. Así es. De ir al mundo y nuevamente traer esas cosas a la iglesia. Y hoy en día el mundo hace rato que entró a la iglesia. Las cosas del mundo hace rato que entraron a la iglesia. Amén. Ahora, yo quisiera aquí encerrar de todo. Hermanos, hermanas, ministros, pastores, obispos, apóstoles, evangelistas, sea quien sea. Porque todos somos la iglesia de Dios. Aquí no hay, Dios no hace ninguna diferencia o excepción de personas. No, no, no. Dios, para Él todos valemos lo mismo. Así es, Señor. Muchas veces en las iglesias, las congregaciones grandes o pequeñas, da lo mismo. Podemos ver y podemos darnos cuenta cómo las cosas del mundo se están moviendo y están creciendo cada día más y más dentro de la congregación y nadie hace nada. Ayúdanos, Dios. Nadie hace nada. Porque si alguien dice algo, porque si alguien comienza a hablar de este y de este otro, de esta o de esta otra, no va a faltar el hermano que se cree sabio, no va a faltar la hermana que se cree más sabia que todos los otros y va a decir estas palabras y se va a tomar de ese texto que sale en Mateo 5, cuando el Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, se ponen bíblicos para poder tapar la maldad. Hermano, no juzgue. ¿Qué sabe usted? Hermano, no juzgue. Si usted no quiere ser juzgado, hermana, no juzgue a nada, no juzgue a los demás. El Señor tendrá que cambiarlo. Si usted no habla, si yo no hablo, oiga, el Señor viene pronto. Amén. El Señor viene pronto. Bendito sea Dios. ¿Y sabe por qué no hablamos? O cuando comenzamos a hablar, nos hacemos de enemigos. Esa es la verdad. Muchas veces no queremos hablar y cuando comenzamos a hablar nos hacemos enemigos de nuestros propios hermanos. Nos hacemos enemigos de nuestra propia familia. Amén, así es. Porque cuando al hermano le decimos la verdad, el hermano a ti y a mí no nos va a mirar como los miraba antes. No los va a tener el mismo cariño que los tenía antes. El pastor cuando comienza a hablar la verdad a la congregación, el pastor deja de ser para muchos el pastor regalón. El pastor deja de ser para muchos el pastor preferido en sus predicaciones. Ya no es el pastor tanto, ya comienzan a tomar una distancia entre él. Porque muchas veces preferimos hacernos enemigos de Dios, pero mantener una tremenda amistad con la familia o con el vecino o con la vecina o con mi primo o con mi tío o con mi abuelita. Queremos seguir manteniendo esa buena amistad y es por eso que no le decimos la verdad. Porque sabemos que si le decimos la verdad, vamos a perder esa amistad con ellos. Así es, Señor. Y ellos nos van a tener como enemigos.
Pero muchas veces guardamos silencio. ¿Sabe por qué? Se lo vuelvo a repetir. Porque preferimos de estar bien con el mundo, pero preferimos estar y tener de enemigo a Dios. Así es. Esa es la realidad. Preferimos de hacernos enemigos de Dios, pero estar bien con el mundo. Mire, le voy a poner un par de ejemplos. ¿Por qué cree usted que Herodes mandó a cortarle la cabeza a Juan el Bautista? ¿Por qué? ¿Porque era su amigo? ¿Por qué le mandó a decapitar? ¿Por qué? ¿Porque era su amigo? ¿Sabe cuando Juan se hizo enemigo de Herodes, del rey Herodes, y de su cuñada, que estaba metido él con su cuñada, con la esposa de su hermano? ¿Sabe cuándo se hizo enemigo? Cuando Juan le dijo que tenía que devolverle la esposa a su hermano Felipe, porque su hermano Felipe aún vivía. Amén. Y que estaba en pecado de adulterio. Desde ese día Juan se hizo enemigo de Herodes, y por decirle eso, Herodes le mandó a cortar la cabeza. Amén, así es. ¿Y por qué le mandó a cortar la cabeza? Porque se lo pidió, ¿sabe quién? Una sobrina Aleluya. de Herodes. Sí, era una hija de la esposa de su propio hermano Herodes. La sobrina, una bailarina. La sobrina le dijo a Herodes, ¿por qué le dijo? Pide todo lo que quieras, hasta mi reino, la mitad de mi reino. La muchacha no le pidió nada del reino, pero ¿sabe lo que le pidió? La cabeza del Bautista. Amén. Y mire, Herodes prefirió matar a un hombre de Dios, cortarle la cabeza a un hombre de Dios, silenciar a un hombre de Dios. Prefirió eso antes de quedar como enemigo de su sobrina. Aleluya. A Jesucristo, al Dios hecho carne. Los hombres, Israel, para ellos Jesucristo era su peor enemigo. Amén. ¿Por qué cree usted? ¿Se ha preguntado por qué crucificaron a Cristo? Porque no era su amigo. Para ellos era su peor enemigo. Y como era su enemigo, mandaron a crucificarlo. Sí, muchas veces nosotros somos tan cobardes que deberíamos decir la verdad y no la decimos, por no quedar mal con nadie. Pero Así preferimos es. quedar mal con Dios, pero no quedar mal con los que nos rodean. Y lo que leímos en la palabra de nuestro Dios dice todo lo contrario. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Ahí está la respuesta. Si nosotros como la iglesia de Dios comenzamos a tener amistades con las cosas del mundo, a hacernos amigos de las cosas del mundo y de los que practican las cosas del mundo, nos constituimos y nos hacemos enemigos de Dios. Es verdad eso. Pero para no perder la amistad con el mundo, yo prefiero hacerme enemigo de Dios. Y ningún enemigo de Dios va a entrar en el reino de los cielos. Amén, así es. Los ministros, los predicadores hoy en día, ellos ven cómo está la congregación, quizás no todos, pero ellos ven cómo camina el hermano, cómo camina la hermana. Amén. Ellos saben que la congregación que Dios les ha puesto por delante, ellos saben que hay hermanos, que hay hermanas que no están caminando como Dios quiere que caminen. Así es. Pero ellos, por no perder
esa comunión como hermanos en la fe. Por no hacer sentir mal a nadie, los pastores, predicadores, ministros guardan silencio. Guardan silencio. Amén. ¿Por qué? Porque tienen miedo que si dicen la verdad, que si corrigen al hermano, que si corrigen a la hermana, tienen miedo de que ese hermano o esa hermana se les vaya de la iglesia. Amén. Ellos prefieren quedar mal con Dios, pero quedar bien con el hermano y la hermana. Así es. Y nunca jamás le dicen, hermano, quisiera conversar con usted. Hermana, quisiera conversar con usted. Así como usted está haciendo, así como usted está viviendo, llevando ese tipo de vida. Hermana, eso no está agradando a Dios. Hermano, eso no está agradando a Dios. Pero como no quieren quedar mal con aquellas personas, prefieren quedar mal con Dios. Y Dios un día pedirá cuenta. Amén. Dios un día pedirá cuenta. Bendito sea el Señor, nuestro Dios. Se hace enemigo se hace enemigo de Dios. Así es. Gloria al Señor. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Así es mi Dios. Amén. Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cualquiera. Es verdad, amén. Eso le decía anteriormente, aquí no hay acepción de persona. No, para Dios somos todos iguales, hermano. Para todos igual, no es que yo soy el pastor, yo soy el ministro. No, usted es igual que todo delante de Dios. Así es, amén. Tendrá una unción y la respetamos. Respetamos y le damos gracias a Dios por lo que Dios ha puesto en nosotros, pero delante de Dios tenemos el mismo valor, el mismo precio. Amén, amén. Así que no nos creamos, ¿cierto?, la guinda de la torta, porque no es así. No. No es así. Cualquiera dice, yo le creo a la palabra de Dios, yo no le creo al hombre, yo le creo a la palabra de Dios. Porque así me enseña la palabra de Dios. Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Lo Amén. entendemos, ¿cierto? Amén. Lo entendemos. Cualquiera. No, si yo puedo tener amigos, yo puedo hacerme amistades. No, Dios le prohíbe a usted, le prohíbe a usted, le prohíbe a usted y también me prohíbe a mí. Si queremos hacernos enemigos de Dios, comencemos a amistarnos con las cosas del mundo y con los que practican las cosas que están en el mundo. Así es. Porque es más fácil aprender a hacer lo malo que hacer lo bueno. Amén. Es más fácil acostumbrarse a hacer lo malo que acostumbrarse a hacer lo bueno. Es verdad eso, amén. La Biblia dice que el que anda con sabio, sabio se hace. Amén. Y el que se junta o anda con un necio, necio se hace. Amén. Amén. Gloria al Señor. Yo le dije al comienzo, no somos israelitas de sangre, no somos gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no conocen a Dios, Así es, que jamás se han convertido al Dios que usted y yo tenemos y servimos y honramos. Aleluya. No somos gentiles. Y los gentiles andan como gentiles. Usted y yo somos la iglesia de Dios. Así es, mi Dios, amén. Y como somos la iglesia de Dios, no podemos participar de lo que los gentiles participan. Así es. Mire, el mundo a nosotros no nos tiene como sus amigos. Aleluya. Pero nosotros nos hacemos amigos de las cosas del mundo y
de los que hacen las cosas que están en el mundo. A nosotros nos encanta tener amigos mundanos. Nos encanta. Nos deleitamos escuchando su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de vestir, todo lo que podamos decir. A nosotros nos encanta, son nuestros amigos. Aleluya. Escúcheme, hay un solo amigo, se llama Jesús. Amén. Amén. ¿Por Gloria. qué le digo que el mundo a nosotros como cristianos, para el mundo, para ellos, nosotros no somos sus amigos? Ellos a nosotros no nos consideran como sus amigos. Es verdad eso, amén. A nosotros nos tratan de fanáticos, Sí. nos tratan de locos, nos tratan de canuto. Y muchas cosas más nos aplican. Es verdad eso, amén. Así nos trata el mundo a nosotros. Y no tienen ningún miedo. El mundo no tiene ningún miedo de decirnos esas cosas en nuestra propia cara. Que somos canutos, que somos fanáticos, que somos unos pastores ladrones. El mundo los trata como ellos quieren tratarnos. Así es, porque Señor. no somos, ellos no nos consideran sus amigos, pero nosotros los consideramos nuestros amigos. Aleluya. Y preferimos perder la amistad con Dios, pero seguir teniendo amistad con las cosas y con la gente mundana. Así es. ¿Por qué digo esto? Voy a leer lo que dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15 y el versículo 18 en adelante, en el nombre de Jesús. Mire la enseñanza que el Señor Jesucristo les entregó a sus discípulos. Dice, voy a leer del 17. Esto os mando, que os améis, mire, esto os mando, que los améis los unos a los otros. En ningún momento Jesucristo les dice, estos os mando que améis los unos a los otros y que también améis al mundo. No, que os améis los unos a los otros. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a ustedes. ¿Aborrecieron a Jesús? Amén. Amén. Si Él lo dice, yo lo creo. Así es. Por eso le preguntaba, ¿por qué cree usted que crucificaron a Jesús? Porque lo aborrecieron. Amén. Y si el Señor dice, a mí me aborrecieron antes que a ustedes, Jesucristo le estaba tratando de decir, así como a mí me aborreció el mundo, así a ustedes también los van a aborrecer. Amén. ¿Por qué a los apóstoles los perseguían para matarlo? ¿Por qué? Porque los amaban, porque eran sus amigos. ¿Por qué a los cristianos los echaban en los circos, se los entregaban a los leones, los quemaban? ¿Por qué el mundo, por qué los mundanos hacían eso con los cristianos? ¿Porque eran sus amigos? No. Eran sus enemigos. Así es, Señor. Pero el mundo y las cosas del mundo, nosotros las hemos de entrar ¿a dónde? A la iglesia. Es por eso que ya entre nosotros como cristianos no nos amamos los unos a los otros. Como cristianos amamos más al mundano de allá afuera. Respetamos más al compañero de trabajo, respetamos más al compañero de la universidad, respetamos más al compañero del liceo, respetamos más a este y al otro que a los propios hermanos en la fe. Aleluya. Porque las cosas del mundo te entraron a la iglesia. Así es, mi Dios. Sí, yo prefiero quedar mal con un hermano en la iglesia, pero quedar bien con mi amigo.
las cosas del mundo entraron a la iglesia. ¿Y quién las trajo? Nosotros, po. Así es, Nosotros. Señor. Así No es, las mi trajo Dios. nadie más, nosotros. Amén. ¿Qué más dice el Señor? El versículo 19. Si fuerais del mundo, miren, si fuerais del mundo, el mundo dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría Lo suyo. lo suyo. Amén. O sea, Jesucristo, ¿qué les trata de decir? Si ustedes fuerais del mundo, el mundo los amaría. Amén. Pero escúchenme. Nosotros no nos aceptan como cristianos. Y si nos hablan porque, no sé, trabajamos juntos, vivimos juntos, somos familiares, somos parientes. Por eso ellos nos hablan y nos dirigen la palabra. Pero ellos no nos aceptan como cristianos que somos, porque nosotros no hacemos lo que ellos hacen. Y eso a ellos no les agrada, porque nosotros no hacemos lo que ellos hacen. Y a ellos no les gusta lo que nosotros hacemos. Sí. Te invito a una fiesta. Es que yo voy a la iglesia, no puedo ir a una fiesta. Por eso no yo. ¿Qué lo dicen? Por eso yo no voy a la iglesia. Por eso yo no voy a la iglesia. Porque pasaría a ser igual que ti. No podría salir a fiesta. Sírvete una copa de alcohol, sirve un cigarro. No, yo no fumo, yo no bebo porque voy a la iglesia, soy cristiano. Por eso yo no voy a la iglesia. Porque si fuera a la iglesia como tú, tendría que dejar de fumar, no podría tomar, no podría hacer nada. Por eso yo no voy a la iglesia. A nosotros el mundo no nos soporta como somos, pero nosotros los soportamos a ellos como ellos son. Así es. Y es por eso que dentro de la iglesia es Jesucristo. Porque el mundo, las cosas del mundo entraron a la iglesia. Y para no hacer sentir mal al hermano y a la hermana, hay que soportarlos como ellos son. Así es. Hay que soportarlos con sus mañas. Hay que soportarlos con su mentira. Hay que soportarlos con sus carnalidades. Hay que soportarlos con sus envidia, con su celo. Hay que soportarlos como se visten, hay que soportarlos como hablan, hay que soportarlos como andan, hay que soportarlos. Es verdad, Señor. Pero ellos no nos soportan a los que son más espirituales. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Mas porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso os aborrece el mundo. Así es. El mundo no los ama. No. Canutos tal por cuales, fanáticos, mentirosos, hipócritas, ladrones. Así los trata el mundo a nosotros. Amén. Así los trata el mundo a nosotros. Los familiares apenas los dirigen la palabra. Porque no los aceptan como somos. Cuando tratamos, queremos decirle algo de Dios, lo primero que hacen es correrse. Bendito sea el Señor Jesucristo, pero nosotros tenemos que aceptarlo y aguantarlo con todo lo que ellos hacen. Muchas veces quedamos mal delante de Dios por quedar bien con ellos. ¿Qué dice su palabra? En el libro de Primera de Juan 2:15, ya voy a terminar. Primera de Juan 2:15. Primera de Juan
capítulo 2, versículo 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la envidia, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo pasa, y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Es lo que Juan aconseja, es lo que Juan nos recomienda, es lo que Juan nos enseña por intermedio de la palabra de nuestro Dios, que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama todas estas cosas, el amor de Dios no está en nosotros. Así es. Si comenzamos a amar al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor de Dios no está en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué el amor de Dios no está en nosotros cuando empezamos a amar al mundo y las cosas que están en él? ¿Por qué Juan dice que el amor del Padre no está en nosotros? Porque Jesucristo dice en su palabra que donde está vuestro tesoro, allí está puesto nuestro corazón. Aleluya, es verdad. Porque cuando comenzamos a amar las cosas que están en el mundo, dejamos de amar a nuestro Dios, cuyo nombre es Jesús. Amén, así es. Comenzamos a sacar el amor que le teníamos a Dios y comenzamos a poner ese amor en las cosas del mundo, motivo por el cual se cumple la palabra: el amor del Padre ya no está en nuestros corazones. El amor que sentíamos por Dios ya ha sido cambiado por las cosas que están en el mundo. Amén. Hay miles y miles de cristianos que un día comenzaron a cambiar de a poco, de a poco, y de a poco, y de a poco. El amor que sentían por Dios lo comenzaron a poner en las cosas del mundo, en las cosas del mundo. Así Tanto es. así que llegó el día en que no aparecieron más a congregarse. Ahora solamente quedan puros recuerdos, nada más que recuerdos, y los recuerdos no sirven. ¿Qué dice? Pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén. Porque las cosas del mundo pasan, pero el que perseverare o el que hace la voluntad de Dios, amén, será ¿qué cosa? Salvo. Aleluya. Dios nos bendiga. Amén. Dios nos ayude. Sí, Señor. El Señor Jesucristo nos siga enseñando y abriendo los ojos para seguir viendo la realidad de las cosas y no seguir cegado a las mentiras y engaños de Satanás, el diablo. Un saludo para todos y muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.